Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con derivadas parciales. El problema nos pide determinar las primeras derivadas parciales de la función, la cual se muestra en la imagen. Solución. Tenemos la función de dos variables. Tenemos por dato la función de dos variables. Iniciaremos nuestro análisis determinando la derivada parcial de la función respecto a x. Para determinar la derivada parcial de x, notamos que la función trabajando con la variable x, está expresada como el producto de dos funciones. Una de ellas es x y la otra función es e elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado. Recuerda que para derivar el producto de estas funciones aplicaremos la regla del producto. Y esta nos dice que hay que derivar la primera función por la segunda más la primera función por la función derivada de la segunda función. Al reemplazar estas dos funciones en la fórmula, se obtiene como resultado lo que se muestra en la imagen. Ten en cuenta que estamos derivando parcialmente respecto a x. Todo lo que no tiene la variable x lo consideraremos constante. De la expresión que estamos derivando, que es x, la función derivada de x será igual a 1, multiplicado por e a la menos x cuadrado menos y cuadrado, más x por... Para derivar esta siguiente expresión, ten en cuenta que aplicaremos el criterio de regla de la cadena, el cual nos dice que a una función, la función derivada va a ser igual a e a la función por la función derivada de esta función. Al reemplazar, obtenemos e a la menos x cuadrado menos y cuadrado por la función derivada de menos x cuadrado menos y cuadrado. Finalmente necesitamos derivar la expresión menos x cuadrado menos y cuadrado. Ten en cuenta que estamos derivando respecto a la variable x, de modo que la derivada de menos x al cuadrado será igual a menos 2x, y la derivada de menos y cuadrado, por ser una constante, su función derivada sabes que es igual a 0. Finalmente podemos reducir la expresión, de modo que la derivada parcial, finalmente esta expresión la podemos reducir. Por lo tanto, la derivada parcial de f respecto a x nos quedará e a la menos x cuadrado menos y cuadrado menos 2 por x cuadrado por e a la menos x cuadrado menos y cuadrado. A continuación determinaremos la derivada parcial de la función respecto a la variable y. Ten en cuenta que todo lo que no tiene la variable y lo consideraremos una constante. Reconocemos que la función que depende de la variable y es e a la menos x cuadrado menos y cuadrado. Y la parte constante es x. Ten en cuenta que al derivar esta exponencial, habrá que aplicar la regla de la cadena. Recuerda que si queremos derivar e a una función, esto será igual a e a la función por la derivada de la función. De modo que la derivada parcial de la función respecto a y será igual a la constante por la derivada de la función que depende de y. Esta función derivada, al reemplazarlo en la fórmula, será igual a e a la función por la derivada de la función. Finalmente derivamos menos x al cuadrado menos y cuadrado, pero ten en cuenta que estamos derivando respecto a y. Entonces la derivada de menos x al cuadrado nos dará 0 por ser una constante. Y la derivada de menos y cuadrado nos quedará menos 2y. Finalmente, al reducir esta expresión, la derivada parcial de f respecto a y será igual a menos 2x por y por e a la menos x cuadrado menos y cuadrado.